En 3, 2, 1, ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena. Yo soy Project Manager en la ONG Open Europe. Nos dedicamos a la innovación educativa y sobre todo en el ámbito de la educación no formal. Hoy les voy a hablar del proyecto Upcycling y bueno, eh, es decir, el upcycling es un término no muy conocido, no se podría decir un movimiento, pero bueno, sí podemos llamarlo movimiento, puesto a que está ganando más reconocimiento, está siendo más conocido en la esfera popular, es decir, en la cultura pop, por decirlo de alguna manera burda, y con lo cual, pues es una cosa que vale mucho la pena explorar y sobre todo en el ámbito de la educación. Con lo cual, voy a presentar mi pantalla y en principio, compartir pantalla, perdón. Aquí está y les voy a presentar. No quiero poner vídeo. Bueno, perdón. No sé por qué estoy en edición y no sé por qué estoy en vídeo, pero bueno, lo voy a presentar de esta manera. Espero que se vea. Bueno, upcycling. El orden del día. ¿Qué es upcycling? Voy a introducir lo dicho, el proyecto Upcycling Education y el upcycling como una herramienta, y tengo más participantes aquí, el upcycling como una herramienta para para fomentar las habilidades del siglo XXI. Conceptos que explicaré más adelante si no todo el mundo está familiarizado. Y bueno, el upcycling como una herramienta y una ayuda para enfoques pedagógicos, que también mencionaré más adelante. Con lo cual, quiero saber cómo presentar, pero no puedo. Eh, el proyecto Upcycling es una iniciativa, somos 8 asociaciones europeas, organizaciones europeas que se unen para crear recursos y dar herramientas a docentes de primaria y secundaria y a padres de familia. Con lo cual, bueno, o sea, este es un proyecto que empezó en 2022, llevamos ya un casi año y medio de proyecto y bueno, somos una serie de organizaciones de Islandia, de España, de los Países Bajos, Chipre, Italia y Polonia. Les voy a presentar la página web, que ya tenemos recursos y resultados publicados. Uno de ellos es este documento, un marco metodológico conceptual de lo que es el upcycling y cómo se usa en la educación. Y también tenemos un curso online para profesores de primaria y secundaria, donde por un lado tenemos formación un poco más teórica y por otro tenemos unidades didácticas que voy a enseñar ahora mismo. Unidades didácticas para primaria y secundaria para que vosotros, docentes, profesores, implementen en su aula. Son actividades que toman el upcycling como herramienta para desarrollar ciertas competencias y sobre todo competencias importantes para el mundo, vamos, para el siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, eh, upcycling. ¿Cuál es la diferencia entre upcycling y reciclaje? Y aquí sí, si alguien quiere poner algo en el chat, bienvenido. Em, Tengo aquí un ejercicio, un pequeño quiz que podemos hacer para hacerlo un poquito más interactivo sobre el upcycling. Voy a cambiar y lo voy a poner así para que se vea mejor. Entonces, la diferencia entre upcycling y reciclaje. Cuando hablo de upcycling, también hablo de reciclaje creativo. Entonces, tras la transformación del material, el resultado final
puede ser un producto muy diferente al objeto original. Vamos a ver si alguien pone algo en el chat, pero bueno, aquí lo clave es un producto muy diferente al original y transformación de material. Y en el chat, reciclar. Perfecto. Exactamente. El reciclaje implica una transformación del material. Eh, ya no digo más porque si no estaría dando más pistas. Siguiente pregunta. Diferencias entre upcycling y reciclaje. No requiere un proceso industrial, punto muy importante, de descomposición. A o B. Este es muy fácil. Voy a poner B, reciclaje. Ah, es upcycling. Siguiente. Se centra en la transformación industrial de materiales. B. Reciclaje, exactamente. Transformación industrial. El material se transforma de tal manera que el producto inicial o el material inicial no se parece al producto final. Bonus round. Pues no sé, por 200 puntos. Esto no me lo esperaba. Get ready, ok, lo tenemos que hacer súper rápido. Se aprovechan objetos y partes de ellos para crear productos de mayor valor. Muy rápido, upcycling. Así que sí, reciclaje por un lado es transformación industrial y por otro, upcycling o reciclaje creativo implica pues añadir valor o crear algo de mayor valor. El enfoque está en reimaginar, ya estoy viendo aquí, el enfoque está en reimaginar el uso y darle un toque creativo. A, upcycling. Así es. Lo dicho, el reciclaje creativo tiene un toque de creatividad, no tiene transformación industrial. Y pregunta número 6. Se descomponen los materiales originales y se utilizan para fabricar otros productos. B, reciclaje. Correcto. El material se descompone, se transforma de manera industrial y se crea un objeto que probablemente puede ser muy distinto a el material original. Esa es la definición de reciclaje. Plus, show answers. Y voy a mostrar en la que me equivoqué. No requiere un proceso industrial de descomposición. Pues claro, el upcycling o reciclaje creativo no requiere un proceso industrial de descomposición. Em, Dicho esto, tenemos claro que el reciclaje creativo es una cosa que cualquier persona, es decir, no se requieren grandes herramientas, maquinaria, como para crear una cosa de manera creativa, es decir, de utilizar desechos que perfectamente se pueden traducir o se pueden transformar en un objeto de mayor valor. Entonces, ahora sí entramos en materia. ¿Por qué usar el upcycling en clase? Bueno, como ya había mencionado, hoy en día vivimos en un mundo que requiere unas habilidades específicas que se deben cultivar desde temprana edad. Es decir, en un mundo tan competitivo, tan digitalizado, a veces em, se necesitan ciertas habilidades, como por ejemplo la habilidad de solucionar problemas. La gente que tiene éxito en este mundo es la gente que puede solucionar aquellos problemas grandes o pequeños. Con lo cual, em, solucionar problemas es una habilidad, una capacidad y una habilidad, es decir, o se aprende o la tienes, es decir, se aprende o la cultivas
o ya la tienes inherentemente. Entonces, hoy en día la educación se enfoca mucho en, eh, es decir, hay una tendencia actual en educación que es el STEAM, es decir, de incorporar ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en las clases, ¿no? En las lecciones. Puesto que al incorporar todas estas materias o elementos de todas estas asignaturas, materias, pues se desarrollan y se cultivan ciertas capacidades y habilidades que, pues bueno, nos preparan para el siglo XXI, ¿no? O para este mundo tan competitivo, digitalizado y que se requiere sobre todo la capacidad de pensar y de solucionar problemas. Con lo cual, el STEAM tiene tres pilares fundamentales, entre ellos la investigación es una competencia clave, es decir, hoy en día un chico con un móvil y el internet y las redes sociales pues puede explorar y descubrir conceptos por sí mismo. Con lo cual, pues necesitamos, de cierta manera, pensamiento crítico o esa capacidad para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Es decir, lo que es un deepfake y lo que es verdad, lo que es una noticia falsa entre lo que es una noticia, pues, imparcial, por así decirlo. Entonces, bueno, investigación es uno de los pilares. Resolución de problemas, ¿no? O sea, ya como ya viene dicho, solucionar problemas es una competencia básica que se tiene que desarrollar para triunfar en este mundo o para simplemente navegar este mundo tan competitivo, digitalizado y bueno. Resolución de problemas, fomentar la habilidad de análisis, es decir, al solucionar problemas se fomentan las habilidades de análisis y creatividad. Y finalmente, el aprendizaje basado en procesos. Entonces, existen un montón de metodologías de enseñanza basadas en procesos que mencionaré más adelante, pero bueno, aquí los estudiantes aprenden a planificar, a ejecutar y a revisar su propio trabajo, ¿no? Es decir, eh, se enseñan a ser metódicos, que muchas veces, y en mi experiencia como profesor, o sea, como docente, bueno, muchas veces lo que falla con los alumnos es esa como incapacidad para, bueno, no incapacidad, esa dificultad para estudiar o esa dificultad para organizar el trabajo, para manejar el tiempo, que bueno, o sea, esas son cosas que suceden en primaria, en secundaria y en toda nuestra vida como estudiantes, pero también, bueno, en el mundo laboral vemos que todavía hay gente bueno, o sea, que, que también tiene problemas para manejar el tiempo, etcétera. Entonces, sí, perdón, si se cultiva desde temprana edad, genial. Entonces, ya hablamos de estas competencias, estos pilares, es decir, estos pilares claves que engloban ciertas competencias que, bueno, que el mundo requiere. Entonces, curiosamente, viendo este gráfico del Economic Forum, vemos que las habilidades top 10 que se requieren hoy en día en el mundo o en el mundo laboral son el pensamiento analítico, que casa muy bien con la capacidad de investigar, que hablamos de los pilares de STEAM, em, el pensamiento creativo, es decir, la creatividad, la motivación y el autoconocimiento, pues otra vez que casan muy bien con la capacidad de investigar, o bueno, con el pilar de investigar y las competencias de pensamiento crítico y curiosidad. Curiosidad, válgame la redundancia, confiabilidad y atención en el detalle. Atención en el detalle va de la mano con revisar nuestro propio trabajo, planificar, seguir una serie de pasos, etcétera. Y bueno, control de calidad, que vuelvo a lo mismo, también es revisar el propio trabajo y planificar. Entonces, beneficios de utilizar el upcycling como herramienta en el aula. Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué beneficios obtengo al utilizar el upcycling? Que volvemos a lo mismo, es una simple herramienta. O sea, es una forma, por así decirlo, el cómo lo haces, no el qué haces. Entonces, los beneficios para los estudiantes es
desarrolla creatividad e imaginación, incentiva a practicar habilidades o a cultivar habilidades como pensamiento crítico y solución de problemas relacionados con el STEAM, y es una herramienta de aprendizaje multimodal que se adapta a diversos estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Cuando digo aprendizaje multimodal, me refiero a cómo el docente lo que hace es que su material lo presenta de muchas maneras: un audio, un vídeo, una foto, un documento escrito, etcétera. O sea, tú tienes distintos canales con los cuales tú presentas tu información para que la gente, o bueno, perdón, tu audiencia, en este caso tus estudiantes, tus alumnos, que tienen distintos estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Por ejemplo, a algunos se les da mejor aprender escuchando, o algunos alumnos pueden ser más visuales, u otros aprenden mejor escribiendo, etcétera. O sea, como tienes grupos heterogéneos, pues lo que haces es tú presentas la información de múltiples modos y das múltiples estímulos, con lo cual das más herramientas para que la gente cultive esa inteligencia. Esa inteligencia, si a ti se te da muy bien escuchar y aprendes mejor escuchando, pues bueno, claro, si tú pones un audio, estás ayudando a esa persona a aprender. Y así de distintas maneras. Entonces es un aprendizaje multimodal. Ya no sigo ahondando en esto, pero bueno, estimula la participación activa porque los estudiantes se convierten en protagonistas de su aprendizaje, es decir, no son meros, es decir, se convierten en actores y no en simple persona que escucha, ¿no? Es decir, tradicionalmente los métodos de enseñanza era el profesor, perdón, el docente era quien daba el contenido, y el estudiante o el alumno simple y sencillamente recibía ese contenido, ¿no? Ahora es al revés. El docente es un simple moderador, una persona que ayuda, pero quien tiene toda la carga del trabajo y es actor principal en su aprendizaje es el alumno. Con lo cual, promueve, es decir, los beneficios del upcycling también tienen que ver con promover la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todos estos metodologías que implican procesos y que implican cultivar todas estas habilidades que previamente mencioné, pues tienen mucho que ver con trabajar en equipo y colaborar. Entonces, para el docente, ¿cuál es el beneficio de utilizar el upcycling como herramienta? Pues ayuda a introducir enfoques de enseñanza creativos. Lo dicho, aprendizaje basado es decir, eh, metodologías de enseñanza como aprendizaje basado en procesos, que daré un ejemplo de aprendizaje basado en procesos: aprendizaje basado en la investigación o la indagación, es decir, el alumno es quien busca solucionar un problema a través de un proceso de investigación. El aprendizaje basado en proyectos, que se centra en cómo el alumno participa en un proyecto que se extiende a lo largo del tiempo, y que, bueno, es actor principal de este proyecto se lleve a cabo. Hablando menos técnicamente o teóricamente, bueno, imaginemos un aprendizaje basado en proyectos, es decir, cómo, por ejemplo, en una clase de inglés se decide que los alumnos participen en una obra de teatro en donde tienen que aprender diálogos en inglés para practicar sus habilidades de comunicación y de escucha, pronunciación, etcétera. Con lo cual, a lo largo de un periodo de tiempo, los estudiantes que, bueno, toman clases de inglés bueno, tienen este proyecto creativo que es esta obra de teatro, con lo cual, pues, unen el aprendizaje que se usa en clase, es decir, pues, o sea, em, todo lo aprendido en clase lo ponen en práctica bueno, en esta obra de teatro, ¿no? O sea, que pues obviamente tiene un tiempo en prepararse. Y finalmente el método científico. Entonces, lo dicho, el upcycling es una simple herramienta,
pero es una herramienta que facilita que tú puedas utilizar estos enfoques de enseñanza o estas metodologías de enseñanza. Entonces, bueno, quizás está siendo muy teórico, pero más adelante daré un ejemplo que haré más tangible el conocimiento. O sea, bueno, la información que estoy dando. Entonces, para los docentes, enfoque adaptativo. Y sigo hablando de los beneficios que tiene el upcycling. Utilizar el upcycling como herramienta. Entonces, enfoque adaptativo, es decir, permite la enseñanza, permite que la enseñanza se adapte a los estilos de aprendizaje y a las particularidades e idiosincrasia de cada uno de los alumnos, es decir, sus habilidades y estilo de aprendizaje. Y enseña a los estudiantes la importancia de la sostenibilidad y el cuidado, es decir, mediante el upcycling, que es una actividad creativa, perdón, mediante el reciclaje creativo, que implica creatividad, investigación, que implica, pues a lo mejor que utilices un modelo de enseñanza de procesos, etcétera, pues transversalmente te ayuda a inculcar en los alumnos unos valores de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo uso el upcycling en clase? Pues este es un ejemplo de una metodología, aprendizaje basado en procesos que se llama Engineering Design Process o en otras palabras y en español se llama proceso de diseño de ingeniería. Y bueno, es una metodología que utilizan los ingenieros, es simplemente una serie de pasos, un ciclo que estos profesionales siguen para experimentar y solucionar problemas, ¿no? Realmente todos en nuestro día a día utilizamos esta metodología, aunque seamos conscientes o no, ¿no? Y sigamos los pasos tal cual o no. Es decir, para crear es decir, para hacer una tarta, un pastel, lo que sea, pues necesitas seguir una serie de pasos, en este caso una receta. O para armar una estantería, pues también necesitas una serie de pasos, ¿no? O sea, primero va una cosa, después va otra. Con lo cual, bueno, se puede utilizar esta metodología o este ciclo de pasos perfectamente en un aula y perfectamente con el upcycling. Entonces, este es el design process o el proceso de diseño de ingeniería. Realmente no siempre son los mismos pasos, es decir, tiende a cambiar, tiende a haber un paso más o tal, pero bueno, esto es, por así decirlo, la versión simplificada y todo empieza con preguntarte cuál es el problema. Imaginar soluciones, hacer un plan o crear perdón, hacer un plan, es decir, de la fase de imaginar, que es completamente lluvia de ideas y no hay nada muy alocado, de repente ya pasas a la fase de planear, que es, ok, vamos a encontrar la mejor solución para nuestro problema para luego crear un prototipo o lo que sea para solucionar este problema para hacer pruebas de que lo que construiste, creaste, ideaste, funcionó y luego lo mejoras y así sucesivamente. Entonces, el proceso de diseño y la educación STEM van muy de la mano. Como dijimos que hoy en día, pues la educación está cambiando. Esto es una tendencia de incorporar ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en una clase, en una lección pues el proceso de diseño se alinea perfectamente con estos objetivos e incluye competencias que ya habíamos dicho, es decir, se cultivan competencias como la investigación, la resolución de problemas y el aprendizaje basado en procesos, ¿no? El proceso de diseño de ingeniería como en la metodología de aprendizaje, la solución de problemas como el objetivo y la investigación como una competencia que hay que cultivar y que se cultiva durante el proceso. Entonces, este es un enfoque investigativo para organizar lecciones centradas en el estudiante y en los desafíos del diseño. Entonces, vamos a ver todos los pasos del Engineering Design Process o del proceso de diseño de ingeniería. Entonces, la primera fase es pregunta. Entonces, no se puede encontrar una solución a ningún problema si no tengo claro cuál es el problema, ¿no? Esa es la clave y el punto más importante.
Hay que identificar el problema y hacer preguntas para entenderlo y para ver qué se necesita para resolverlo. Segunda fase, se recopilan ideas. Como dije antes, esta es la fase de lluvia de ideas. No hay ideas tontas, aquí no se critica, aquí simplemente es un listado de ideas, tantas, o sea, cuantas más mejor, y para luego pasar a la fase de decidir cuál es la mejor idea y selecciona, o sea, de todas esas ideas o soluciones, pues se elige una y se elabora un plan para avanzar. Y ya pasamos a la fase de crear, es decir, se crea un prototipo, se pone a prueba ese prototipo, se evalúa y se perfecciona. ¿Por qué digo prototipo? Pues porque estamos hablando de upcycling y estamos hablando de trabajar manualmente con materiales para crear algo tangible, es decir, que se pueda tocar. Estamos trabajando la inteligencia múltiple o kinestesia. Mejorar. Ese es el siguiente paso, o sea, es después de que te haces la pregunta de cuál es el problema, identificas el problema, después de que intentas encontrar muchísimas soluciones para el problema y decides cuál es la que mejor, o sea, la mejor, y por lo tanto empiezas en el camino de testear esa idea o ese prototipo, pues ahora toca cambiarlo, mejorarlo y rediseñarlo. Y finalmente se comparten soluciones, es decir, una vez pasas todas estas fases, pues lo compartes, ¿no? Y esto en un aula de clase implica pues presentar tu prototipo o tu solución ante el grupo. Aquí también pues estamos desarrollando otras habilidades. Ventajas del proceso de diseño de ingeniería, pues es un aprendizaje genuino, es decir, o sea, empiezas con un problema que puede ser del mundo real. Los estudiantes participan activamente en la solución de ese problema, con lo cual el docente simple y sencillamente está como facilitador y como moderador del aprendizaje o del proceso de aprendizaje. Es decir, hay autonomía eh, por parte de los estudiantes y sobre todo, pues el aprendizaje es mucho más real, tangible y adecuado al problema, por así decirlo. Entonces, voy a poner este pequeño ejemplo. Lo voy a poner sin sonido. Bueno, vamos a pasar el anuncio. Y bueno, ok, lo que queremos es crear un puente. Y voy a ver si puedo. Ok, la idea es poner un puente, o sea, perdón, crear un puente, medir qué tan resistente es nuestro puente. Entonces, pues bueno, este es el primer prototipo, ¿no? No, pues, o sea, nos damos cuenta al hacer un test, una prueba, nos damos cuenta que pues, no es lo suficientemente resistente, con lo cual dentro de nuestras fases del problema es que, oye, necesitamos poner un puente es decir, tengo que poner cierto peso en el puente, de modo que pues tengo que crear un puente lo suficientemente resistente para que no doble, por así decirlo, el material, el papel. Entonces, ya identifiqué mi problema. Segunda fase, pues, o sea, creé un prototipo y yo quiero que vaya más rápido, pero no sé si realmente está yendo más rápido. Creo un prototipo, es decir, me doy cuenta que mi idea inicial no funciona, creo una mejor idea y la pruebo de nuevo. Entonces, así me obliga a pensar críticamente en cuál es el problema, cuál es la solución, investigo la solución, lo pruebo y finalmente, pues bueno, tengo un resultado. Esto es lo que hacemos todos los días en el mundo. Entonces, ejemplos prácticos y casos de estudios. Vamos a poner esto ya de manera más tangible para ya hacerlo todo más, para que se vea todo más claro, ¿no? Em, este es un ejercicio en clase, son los tres cerditos que deben construir una casa y deben resistir a los resoplidos del lobo feroz. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestros alumnos? Pues que creen una casita,
una casita. Tenemos que crear una casa con materiales reciclados, de modo que cuando nosotros le pongamos un ventilador, esa casa o no se destruya o no salga volando, ¿no? Entonces, bueno, pues, la analogía de los tres cerditos. Ya definimos el problema, pues necesitamos algo resistente. Fase número dos, que es imaginar, que es, pues bueno, los cerditos necesitan materiales de construcción que sean resistentes y que la casa no se pueda destruir o derribar. Entonces aquí es la fase de lluvia de ideas en donde mientras más soluciones posibles, mejor. No se critica. Es simplemente, bueno, pues vamos a decir todo lo que se nos ocurra. Y ya esta fase de planificar ya es, bueno, encontrar la mejor solución. Entonces, en grupos se seleccionan los materiales de construcción, que son puros elementos eh, de material reciclado o de residuos de la escuela. O sea, pues estamos hablando de, yo qué sé, ¿qué hay un montón de excedente en una escuela? Pues botes de botellas, botes de cartón, de cristal, de aluminio, em, los donde se enrolla el papel de váter, etcétera. O sea, como hay un montón de materiales que podríamos utilizar para hacer esto. Entonces, se seleccionan todos esos materiales de construcción, que ya sea, pues, si tú lo decides así, los alumnos pueden traer a clase o tú los tienes en la escuela porque pues son un excedente. Pero bueno, esto también implica pues una colaboración con el resto del personal docente o de la escuela, ¿no? Es decir, que tiene que haber cierta comunicación si uno quiere, pues de alguna manera almacenar residuos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Todos los estudiantes en grupo colaboran para la mejor solución una vez ya pasaron por las otras dos fases previas y bueno, ya pasamos a la fase de crear. Ahora sí, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, tenemos todos los materiales, pues creamos el prototipo. Entonces ya aquí es donde viene la parte de vamos a testearlo, como queremos hacer una casa y estamos haciendo la analogía de la casita de los tres cerditos con el lobo que resopla, pues vamos a poner un ventilador a baja velocidad, a media velocidad y a alta velocidad para verificar si realmente la casa que los alumnos han construido es lo suficientemente resistente. Y pues bueno, pues si no funcionó, es decir, o sea, si la casa se destruye o sale volando o lo que sea que pueda pasar, pues bueno, mejor es el prototipo. O sea, esta fase de mejora, o sea, de testear el prototipo y de mejorarlo, o sea, puede estar constantemente repitiéndose y no hay ningún problema. Y bueno, finalmente, una vez pues, tú tienes una solución al problema, pues se comparte. Y mira, este es un ejemplo muy bonito de las casas que hicieron unos alumnos, algunas pues de materiales más resistentes que otros. En este caso, pues los materiales de reciclaje pues fueron los palitos de los helados o material papel reciclado que había en clase, con lo cual, pues este es el símil. Entonces, por repetirme, pues el upcycling es simplemente una herramienta, es con qué lo haces, por así decirlo, es una herramienta que puedes usar, eh, que va de la mano, y quito la presentación, que va de la mano con, o se puede implementar muy bien con todos estos estilos de aprendizaje que tienen que ver con procesos, y uno de ellos es el diseño de procesos de ingeniería. Entonces, estas metodologías son participativas, los estudiantes, los alumnos tienen el control, el docente es simplemente un mero facilitador, con lo cual pues desarrollan ciertas habilidades que son muy valiosas para el mundo del día de hoy, ¿no? Un mundo muy competitivo, muy digitalizado, que requiere pues que los alumnos sepan pensar y sepan solucionar problemas. Sin más, yo los invito de nuevo a que visiten la página web del proyecto, que tiene un montón de recursos que les pueden interesar. Y espero que no haya preguntas. Bueno, si tenemos preguntas, doy
uno que otro minutito para, por si alguien quiere hacer una pregunta, pero y voy a poner la página web del proyecto en el chat. Y yo agradezco mucho su participación, o sea, es decir, su tiempo por haberme escuchado. Y nada, ¿alguna pregunta en el chat? No, no hay preguntas. Bueno, pues yo doy por terminada esta charla sobre upcycling. Lo dicho, tienen en el chat el, el portal del proyecto. Una disculpa, lo pongo y agradezco mucho, mucho que hayan venido a este webinar. Dejo de grabar y sin más, damos por concluido este webinar sobre upcycling y el proyecto Upcycling Education. Muchas gracias, buena tarde y hasta luego.